Hola a todos, bienvenidos sean a este canal. Soy el profesor Ángel Landis. Hoy estaremos con la cátedra de Química General, donde abordaremos específicamente el tema de las disoluciones. Antes de entrar en las disoluciones, creo conveniente decirle que estamos inmersos dentro de un contexto de mezclas. Y esas mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Y al hablar de las disoluciones, estamos hablando de una mezcla homogénea y monofásica constituida por dos o más componentes, donde uno de ellos generalmente interviene en mayor proporción y se conoce con el nombre de disolvente, y el resto constituyen lo que se conoce como soluto. Las disoluciones pueden presentarse haciendo una combinación en función del estado de los componentes, y podemos decir una disolución que es sólido en líquido, o puedo decir una disolución líquido en líquido, o puedo decir una disolución gas en gas, o podemos decir una disolución sólido-sólido. Si decimos sólido en líquido, podría ser azúcar en agua. Si decimos líquido en líquido, podemos decir alcohol en agua. Si decimos gas en gas, sería el oxígeno en la atmósfera. Si decimos gas líquido, las bebidas estas que son gaseosas. Si decimos sólido en sólido, estamos hablando de los aceros, de las varillas que se usan en las construcciones, o de las prendas que usamos, los anillos, ¿no? Un anillo de oro, tiene oro y tiene cobre, y se determina la cantidad de oro con los quilates que se expresan. Pero además podemos decir que de acuerdo a la cantidad de soluto que tengo en una determinada cantidad de disolución, esa disolución puede ser saturada, o puede ser no saturada, o puede ser sobresaturada. Es saturada cuando la cantidad de soluto se corresponde con la capacidad del disolvente. Es no saturada cuando la cantidad de soluto está por debajo de la capacidad que tiene el disolvente. Y es sobresaturada cuando la cantidad de soluto que se introdujo en esa disolución está por encima de la capacidad de ese disolvente. Y en ese caso hay una cierta inestabilidad, lo que puede generar una cristalización, o sea, una separación de la cantidad de soluto que tenemos en exceso en esa disolución. En ese caso, tenemos que abordar el término de solubilidad, y decimos que la solubilidad no es más que la cantidad de una sustancia X que está disuelta en una solución saturada a una temperatura específica. Pero hay factores que inciden en la misma, ¿no? Como es la naturaleza del soluto y del disolvente. ¿Qué queremos decir con la naturaleza del soluto y del disolvente? Podemos tener un soluto cuyo enlace sea iónico, o podemos tener un soluto cuyo enlace sea polar, o podemos tener un soluto cuyo enlace sea no polar. Entonces, si el soluto tiene un enlace iónico o tiene un enlace polar, el disolvente apropiado para ese tipo de soluto es un disolvente que sea polar. Y por esa razón, el disolvente universal que se tiene es el agua. Si se tiene un soluto que es no polar, entonces el disolvente apropiado para ese soluto es un disolvente que sea no polar. ¿Cuáles son los disolventes no polares que tenemos a mano generalmente en el laboratorio? Tenemos el éter, tenemos el benceno, tenemos tetracloruro de carbono, tenemos alcohol, tenemos la propanona, y esos solutos, por ejemplo, tenemos los esmaltes, tenemos las grasas, tenemos los aceites, etcétera, etcétera. ¿Qué otro factor incide en la solubilidad? La temperatura. La temperatura incide en la solubilidad. Si el soluto es sólido, la solubilidad aumenta. Si el soluto es líquido, la solubilidad aumenta. Pero si el soluto es gas, al aumentar la temperatura, la solubilidad disminuye. Pero cuando nos vamos ahora
a la presión, o sea, tengo naturaleza del soluto y del disolvente, tengo la temperatura y ahora me entro en la presión. La presión incide ¿cómo? Si el soluto es sólido, un aumento de presión no influye. Si el soluto es líquido, un aumento de presión no influye. Pero si el soluto es gaseoso, un aumento de la presión incrementa la solubilidad porque obliga a que las moléculas se acerquen. Y entonces un mayor número de moléculas entran en un espacio más pequeño de disolvente. ¿Dónde vemos eso? En las bebidas gaseosas. En las bebidas gaseosas. Entonces determina que la presión no incida en los sólidos y líquidos porque el volumen de un sólido y de un líquido es definido. Pero, ¿cómo se preparan las soluciones? En una solución hablamos ya de soluto y hablamos del disolvente. En el soluto hay una fuerza de unión entre las estructuras. Entonces, en este caso, lo que van a ver son interacciones, ¿no? Aquí tenemos soluto, y aquí tenemos disolvente. ¿Qué va a suceder ahora? Que las moléculas del soluto van a ir sustituyendo la posición de moléculas o iones del disolvente, y entonces se va a establecer una acción que será soluto-disolvente. Tiene que vencerse una fuerza que hay aquí, que voy a separar estos dos, y voy ahora a generar esto que está aquí. ¿Qué va a pasar ahora? Que voy a tener lo que se llama entalpía de disolución. Entalpía de disolución. Entonces la disolución resultante puede ser un proceso exotérmico, puede ser un proceso endotérmico o puede ser un proceso isotérmico. Entonces decimos que si la interacción soluto-disolvente, es mayor que la suma de la interacción soluto-soluto, disolvente-disolvente, el proceso será exotérmico y la solución será una disolución estable. Y la entalpía de disolución sería menor que cero, o sea que es un proceso exotérmico. Sin embargo, si la interacción soluto-disolvente es menor que la suma de la interacción soluto-soluto, disolvente-disolvente, el proceso será endotérmico y el producto obtenido, o sea, la disolución, será inestable y el proceso será endotérmico y la entalpía de disolución será mayor que cero. Proceso endotérmico. Y el tercer tipo sería si la interacción soluto-disolvente es igual a la suma de las interacciones soluto-soluto y disolvente-disolvente, la disolución sería ideal, cuyo número es muy limitado, y el calor de disolución sería igual a cero. Estas son las disoluciones que se dan, por ejemplo, entre el benceno y el metanol, entre el tolueno y el tetracloruro de carbono, o sea, soluciones que generalmente son muy tóxicas, se dan entre disolventes que son orgánicos, y en este caso se dice que los líquidos son miscibles, o sea que se ligan en todas las proporciones, miscibles. Pasamos a otra determinación, como es la concentración. La concentración se expresa tomando en consideración 4 unidades. La unidad número 1 para expresar concentración son el porciento masa-masa. Estamos haciendo una relación entre la masa del soluto y la masa total de la disolución.
en este caso hizo la masa del soluto dividido la suma de la masa total del sistema. Puedo tener la fracción molar, que son los moles de cada constituyente sobre el total de los moles del sistema. Tengo la molaridad, que son los moles de soluto por cada litro de disolución, y tengo la molaridad, que son los moles de soluto por cada kilogramo de disolvente. En consecuencia, la molaridad y la molalidad son dos unidades diferentes, pero si el disolvente es agua, entonces la molaridad y la molalidad son igual. ¿Por qué? Porque normalmente, en una forma incorrecta, decimos que la densidad del agua es 1. Digo incorrecta porque la densidad del agua es 1 solo y solo si la temperatura son 4 grados Celsius. Si la temperatura es menos o más de 4 grados Celsius, ya la densidad del agua no es 1, no es 1. Entonces, si la densidad del agua es 1, 1 litro de agua es igual a 1 kilogramo de masa. Entonces, cuando sea el disolvente agua y esa densidad del agua es 1, entonces yo puedo decir que la molaridad y la molalidad son iguales. Le damos las gracias por la atención prestada. Espero que le haya sido de su agrado el video, y cualquier sugerencia la pueden hacer llegar a través del canal correspondiente.